Nosotros teníamos el compromiso de vernos el día de hoy. El compromiso es revisar esta dimensión de México tan problemática. Problemática en el sentido de que los retos son muchos. Problemáticas en el sentido de que se ha descuidado sobremanera a este sector de la población. Todos los sectores de la población implican, por su edad, por sus características, un, una miríada de problemas, pues. A un adulto hay que darle trabajo, a un adulto hay que darle alimentación, a un adulto hay que formarlo en el trabajo. Un adulto, según la generación, va perdiendo el contacto con los nuevos conocimientos. Entonces hay que tener un taller de capacitación permanente para los maestros, para los trabajadores. Entonces, si vas a la infancia, pues vas a ver otro cúmulo de problemas y de retos sociales. No puedes dejar a los niños solos con la familia. O sea, que la familia se las vea, ¿no? Que la familia se ocupe. Es un asunto privado, ¿no? Porque el pacto social obliga al Estado a hacerse cargo de la infancia como un periodo de la vida de alta prioridad. ¿Cómo que de alta prioridad? Bueno, pues porque el niño está totalmente abierto a un futuro que se va definiendo en el presente producto de las políticas públicas. Y esto tiene que ver con el diseño del país que tú estás buscando construir. Obviamente es necesario contar con gobiernos con un perfil humano. Obviamente necesitas tener a un gobierno que esté ocupado, que esté preocupado, que esté en la búsqueda del bienestar social, que le preocupe la salud, que le preocupe la alimentación, que le preocupe la seguridad. Y la seguridad, ojo, porque es un concepto político muy amplio, muy interesante de definir y es prioridad para fijar el carácter, el perfil de tu gobierno. ¿Vamos a reducir la seguridad a un asunto policiaco? Bueno, pues entonces vas a tener un gobierno que todo lo quiere solucionar con base en medidas coercitivas, en medidas represivas, y entonces su visión policíaca de las cosas pues lo lleva a tener un enfrentamiento, una confrontación con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque su visión es limitar, coartar permanentemente los derechos. Nosotros vemos ahora con la pandemia los perfiles de los gobiernos del mundo. Los gobiernos más democráticos y abiertos dijeron, vamos a apelar a la inteligencia, a la racionalidad de la población y vamos a tomar medidas basadas en una prioridad, en una medida básica y que va a ser la columna vertebral de las medidas que vamos a tomar. Darle la información a la gente, ser abiertos, ser transparentes, decirles cómo va evolucionando el virus, la información que tengamos respecto a las vacunas. Y entonces vamos a apelar a que la gente, que es un paradigma interesante, es un paradigma limitado, pero es un paradigma interesante desde el punto de vista de la definición de los gobiernos y de su perfil democrático. Vamos a poner la información en las manos de la gente y que la gente actúe en consecuencia. Ojo, ¿no? Porque es un paradigma de la seguridad. ¿Qué quiero decir con que es un paradigma de la seguridad? Bueno, que es un principio de razonamiento que rige con coherencia las acciones de un sistema institucional. Si la gente es inteligente, si la gente toma acciones racionales, tú tienes que hacerle llegar la información para que actúe de modo
coherente. Si tú le adviertes a la gente del peligro, si tú pones las indicaciones para que la gente actúe de un modo para no poner en riesgo su vida, tú esperas que la gente, el ciudadano común, actúe en consecuencia. ¿Cuál es la limitación de ese paradigma? En la organización espacial, en la administración de las cosas y en la dirección, en la definición de un concepto de la autoridad. Pues la limitación es que el ser humano no es racional. El ser humano, una parte, un porcentaje, no sé cómo decirlo, o sea, hay un enfoque en el estudio del comportamiento humano en el que inciden las ideas, los conceptos, el conocimiento que tenemos de las cosas. Pero no toda nuestra conducta está regida por los datos, la información y el conocimiento que poseemos. Nosotros no sacamos variables, nosotros no hacemos un estudio estadístico, no sacamos un arco de probabilidades matemáticamente probada para decidir a quién amar. Entonces, aquí no manda la razón. Y es un asunto de alta prioridad para la salud humana, para la vida plena, para estar plenamente asentado en el mundo, amar a alguien y ser amado. Entonces no es una cuestión racional. Cuando nosotros apelamos a la racionalidad humana, tenemos que tener en cuenta que las pasiones dominan un campo muy importante en la conducta humana. O sea, una visión irracional. Entonces tú tienes, obvio, si tú tienes un concepto más complejo, más cabal del ser humano, asumes el paradigma de la información como medida básica de seguridad, pero lo acompañas de medidas subyacentes, emergentes, porque sabes que la gente tiene la información, te aseguras de que la gente tenga la información, pero sabes desde un punto de vista teórico y práctico que la gente no actúa en consecuencia. Entonces tienes que tener un auxilio institucional que te permita orientar el comportamiento social. Y ojo, porque todo esto implica una conceptualización del Estado. ¿El Estado tiene que tener el control de la vida de los ciudadanos o no debe tener el control de la vida de los ciudadanos? ¿Qué tanto debe de hacerse presente el Estado en la vida privada de las personas? Si lo hace o no lo hace, ¿qué es lo que busca al hacerlo o al ser omiso? Por mucho tiempo el Estado, aunque les hable en chino y no entiendan lo que quiero comunicar, lo voy a hacer con un planteamiento muy concreto que va a allanar todo el planteamiento. Por mucho tiempo el Estado pensó que la violencia intrafamiliar era un asunto privado y que no tenía por qué inmiscuirse en él. Iba la mujer golpeada, con el marido a un lado todavía agrediéndola, y decía, este hombre me está agrediendo en casa. Y el policía decía, bien, ¿y qué quiere que yo haga? Es una mujer violentada sistemáticamente, agredida sistemáticamente, y que cumplía su vida entera con un hombre que la golpeaba y la humillaba. Y el Estado se cruzaba de brazos. Y amparado en esa omisión cobarde del Estado insensible, me dices, bueno, espérame, lo que pasa es que reinaba un paradigma, reinaba una visión, prevalecía una cultura reprobable y el Estado era consecuente. No estoy disculpando, quiero ver las cosas con objetividad, a la luz de la historia del desarrollo de un concepto del Estado y de sus relaciones con la ciudadanía,
y con su vida privada. No es un asunto sencillo, no es un asunto fácil. Lo puedes censurar a la luz de las ideas actuales. Ojo, ¿no? Porque en la Edad Media, esta edad el que hemos aprendido a denostar, porque era una edad oscura, donde reinaba la ignorancia, la superstición, y el Estado lo controlaba absolutamente todo. Ojo, el Estado sí se involucraba en la vida privada y en la vida íntima de las personas, porque censuraba, o sea, hacía pesquisas y estaba enterado de lo que leías, estaba enterado de lo que pensabas y estaba enterado de lo que hablabas y hacía juicio público si lo que decías y lo que pensabas no estaba acorde con las ideas que prevalecían. Y en un juicio público se te humillaba. En el juicio, en las pesquisas, se te torturaba. Y si se te acusaba de herejía, se te mutilaba. Y dices, caray, bueno, ¿cuál es el paradigma que debe reinar? ¿Cómo definirlo? Bueno, obviamente he puesto la vara muy baja, ¿no? Este estado no lo queremos. Un estado corporativo, absolutista del viejo régimen, pues no lo queremos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué tipo de estado queremos? No es un asunto fácil de definir. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de estado de bienestar, de salud, de trazar un pacto que implique el hecho de que un Estado procure la salud y el bienestar de la infancia, entonces sí nos gusta. Decimos, si nosotros pagamos impuestos porque existe y prevalece un pacto social que implica el bienestar, la salud, la educación de los niños. Bien, pues entonces nosotros tenemos claro, nosotros vamos encaminándonos a dos cuestiones. La primera es entender que la ausencia de un Estado con una visión, con una visión humana, con una visión de compromiso, con una visión de un pacto basado en un concepto del futuro que involucre el bienestar de la gente, pues deriva, o sea, la ausencia de ese Estado pues es un riesgo. Es el concepto mismo de riesgo. Nosotros no estamos hablando aquí del riesgo de cuando acercas la mano al fuego. Uy, que estás poniendo en riesgo. No. Estamos hablando de riesgo como condición humana. Y entonces el elemento primordial es la falta de instituciones. La institución puede estar allí, pero tener un perfil reaccionario y no ver el fin ético-social de cumplir sus funciones. La institución hospitalaria puede estar allí y hay una persona en una ventanilla que te atiende, pero te acercas y no te atiende. Eso es falta de institucionalidad, porque no puedes estar tú como derechohabiente, como ciudadano mexicano, al amparo del humor de una señora que está comiendo tortas detrás de un mostrador o de una ventanilla y no quiere atenderte. Son formas pervertidas de la institucionalidad que implican riesgos para la sociedad. Entonces, la institución social y el riesgo se definen mutuamente, porque las instituciones están allí para atenuar el riesgo al que nos vemos expuestos todos viviendo en las condiciones que vivimos. Las instituciones son redes de relaciones normalizadas que atenúan el riesgo y la incertidumbre de todo proceso social.
Y a falta de instituciones, el riesgo y la incertidumbre predominan. Podríamos hablar de nosotros de dos variables, como en un sistema hidráulico, que a falta de institucionalidad aumenta el riesgo, que a mayor institucionalidad disminuye el riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque la institución es una red de atención, es una red de prevención, es una red que capta información y que toma medidas emergentes previendo las situaciones potenciales que se avecinan. Es una atalaya. Las instituciones es la máquina del tiempo que nos permite ir hacia el futuro, porque va registrando tendencias, trayectorias de los hechos y puede anticiparlas. Pero necesitamos un Estado que procure la seguridad de las personas y no en un concepto de seguridad limitado a lo policíaco, no, sino un concepto integral de la seguridad. Y la seguridad, ojo, porque es un concepto muy interesante, empieza por tener oportunidades sociales de desarrollo. Las oportunidades sociales de desarrollo implican tener educación, tener salud, tener certidumbre en el cumplimiento de las leyes, tener condiciones de vida urbana decorosas, tener pavimentado, tener servicios de agua potable, de alumbrado público y sí, también una policía honesta. Todo eso implica el bienestar de la persona. Y el ser humano necesita más que eso. Necesita espacios de recreo, necesita espacios culturales, necesita medios de comunicación honestos, necesita todo un ecosistema basado en el respeto de la persona, basado en el respeto de los niños y de las niñas, basado en el respeto de la mujer y en la dignidad del hombre, basado en la paz social. No estamos entrando al cielo, ¿eh? Hay sociedades que viven así. No les estoy leyendo de la Atlántida. No. Hay sociedades ordenadas que viven así. Hay ciudades, hay naciones a donde tú vas, te diriges a los barrios obreros y dices, madre mía, pero si así viven los ricos de mi país, con infraestructura de alta calidad, con parques, avenidas, alumbrado, escuelas, centros culturales, espacios teatrales. Hay sociedades que han logrado ese pacto y que entienden perfectamente bien que el Estado se debe a la ciudadanía y que parte fundamental de la seguridad nacional implica tener a un pueblo bien atendido, bien cuidado. Y ojo, porque son sociedades donde el pacto alcanza tal grado de desarrollo que la gente está de acuerdo en pagar altos impuestos. ¿Por qué? Porque hay bases para creer. Hay un libro muy interesante del señor Niklas Luhmann que hay que leer, que se llama La confianza. La confianza es el resultado de todos estos elementos que les señalo. La confianza, desde ese punto de vista, es una de las más altas expresiones de una sociedad sana, de una sociedad que vive en bienestar, que la gente confía en el cumplimiento de la ley, confía en el cumplimiento de los acuerdos y confía en el orden social general. No quiere decir que no haya sinsabores, tristezas, accidentes. No, claro que los hay. La vida es un avatar. La vida está llena de avatares, la vida está llena de azares. El Estado no te puede salvar de todo y cada una de las cosas.
No puede evitar que la vida siga su curso y que estos elementos este, penosos que acompañan a la vida cotidiana se presenten. Pero en el telón de fondo de las instituciones, las funciones asignadas constitucionalmente a estas señoras que están detrás de la ventanilla se cumplen. Cuando mi papá estudiaba en la Universidad Pedagógica Nacional en la Ciudad de México, conoció a una japonesa. No voy a recordar su nombre, pero me contaba la anécdota una y otra vez mi papá. Decía, Yumiko, vagamente recuerdo el nombre de su compañera, y mi papá ya no está aquí para preguntarle, ¿no? Le decía, Francisco, yo no sé cómo funciona tu país. Con el escaso español que tenía, le decía yo, no sé cómo funciona tu país, la verdad. Porque cuando yo hago el compromiso con ustedes de vernos a las 3, ustedes llegan a las 3:30. Y cuando yo salgo a tomar el camión, no hay hora cuando llegue. O sea, pasa y después no pasa. Y primero se estaciona ahí y recoge a la gente. Y después se para allá. No hay dónde pararse para recoger al usuario. Se para donde quiere, a la hora que quiere. Y voy y saco un juego de copias. Y el de las copias me dice, regresa en media hora. Y regreso en media hora y no está el paquete de copias. Y otra cosa, todo es fiesta en tu país. Todo es fiesta, es fiesta. Voy a clase y es fiesta, sacan el pastel. Y no sé si he llegado a una clase o he llegado a una fiesta. Y es, ahorita voy en una hora y no llegan. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona este país? Parece una anécdota, ¿no? Pero describe mucho del tejido social y la cultura que se va formando en un contexto desorganizado, en un contexto improvisado, en un contexto poco institucionalizado, donde las personas no han internalizado la formalidad, el respeto, el cumplimiento de la ley, donde la confianza es pura y simple ingenuidad. Entonces, la confianza social, visto desde la perspectiva del pacto social, del respeto que le debe la ciudadanía al gobierno y del respeto que el gobierno le debe a la ciudadanía, pues es una ingenuidad absoluta. O sea, reina o impera niveles de caos e incertidumbre muy altos, muy altos. Tú tienes un terreno, en ese terreno desarrollas una empresa, pagas tus impuestos año con año, creas trabajo para distintas familias y de repente llega alguien y dice, oye, ese terreno es mi propiedad. Los documentos son evidentemente apócrifos porque el Estado te dio un permiso para usufructuar ese terreno, recogió tus impuestos sistemáticamente año con año y llega un impostor y le da crédito a un documento apócrifo. ¿Por qué sé que es un documento apócrifo? Porque el Estado hizo una revisión
los documentos catastrales, para autorizarte. Y entonces te das cuenta que esa persona que presenta un documento apócrifo es familiar del gobernador y se dedica a localizar terrenos con escasa documentación, terrenos intestados, o sea, muere el propietario, pero no dejó en testamento aclarado quién es el propietario de ese terreno. Y entonces van hurgando en la pobreza de la norma, en la escasa institucionalidad. Y entonces se apropian de terrenos urbanos. Les estoy inventando esta historia. Sucede todos los días en México. De una playa que de repente es cercada, de un terreno público para un parque en una colonia que de repente empiezan a cimentar en el parque. ¿Quiénes son? ¿Los ciudadanos? No, es una mafia aliada a gobiernos corruptos locales que se dedican a pervertir a las instituciones, a violar la ley y a atropellar los derechos ciudadanos. ¿Y el ciudadano qué hace? Pobres ciudadanos, pobre gente. No, actúa igual que ellos. Se da cuenta que esa es la ley de la selva, la ley del lejano oeste, y actúa igual. Y entonces el gobierno ha pervertido a la ciudadanía y la ciudadanía ha aceptado la perversión de las instituciones. Y entonces tienes reinando un azar, pero es un azar que atenta contra la seguridad de la gente, que no respeta a las niñas, que no respeta a los ancianos, que no respeta un auto estacionado frente a su casa y te lo rayan. Es un Estado que, como no puede educar a la gente porque carece de legitimidad, porque son ladrones, tiene que llenar de topes toda la ciudad porque la gente no respeta el límite de velocidad, porque no respeta la autoridad, porque no respeta la vida de los demás. Y los topes tienen que ser así, y después así, y después así. Porque el pacto social está roto. La única visión que te queda para imponer un cierto nivel de seguridad es el uso de la violencia, es aplicar el temor, es una visión policíaca y represiva que castiga no al culpable, no, castiga como un instrumento de escarmiento para que te des cuenta no que tienes que respetar la ley, no, sino que si te metes con el hombre o la mujer equivocada vas a pagarle muy caro. ¿Cómo reina la ley y la institucionalidad en un contexto así? En un contexto así, la gente adora, idolatra al narcotraficante, porque al menos no se mete con él, porque es su primo y al menos puede tener algo de consideración con sus hijas. Entonces hay una cultura pervertida que deriva en una apología de la violencia, ¿sí? Porque dice, bueno, es narco, pero es mi narco. Bueno, es narco, es un criminal, se dedica a intoxicar a la sociedad, pero vea qué tranquilo está el pueblo. Entonces, la gente claudica y termina amparado a la sombra de narcotraficantes locales, ante la ausencia de ley y ante la ausencia de institucionalidad. Son los narcotraficantes los que imponen remedos de justicia en los pueblos y barrios.
y el Estado se retira porque tiene pactos con ese narcotraficante. Y el Estado, pues el Estado queda reducido a distintos campos que son prioridad. La inversión extranjera, la seguridad de las grandes industrias, y se va retirando de la seguridad y la vida de la gente. Sino cómo entender que durante lustros las mujeres sean agredidas, sean violadas, desaparezcan, y el Estado volteando a la luna. ¿Cómo entender el robo de hidrocarburos en México? Un crimen de miles de millones de pesos al año. Y el Estado haciéndose el lolo, como si no pasara, porque le pagan una parte de ese robo. Porque el Estado criminal organiza ese robo. Porque el Estado es el principal beneficiario de ese atentado contra el Estado. Privatizaron Pemex y los que lo privatizaron salen como los principales accionistas de las empresas que se beneficiaron de la privatización. Ahí está el señor Gamboa Patrón, ahí está el señor Carlos Salinas de Gortari, ahí está el señor, es una larga lista, Pedro Joaquín Codwell, y les puedo seguir mencionando nombres de priistas y panistas que se beneficiaron con la destrucción de Pemex. E iban por Comisión Federal de Electricidad, e iban por la privatización del agua, e iban por la privatización absoluta del sector salud. Y por eso tienes un país deteriorado hasta el tuétano. ¿Qué razón impele a un Estado así a procurar políticas que velen por la seguridad de los niños? Pues hay organismos internacionales que van fiscalizando y que van haciendo públicos datos que influyen en las decisiones internacionales. Ahí se viola la ley, ahí no hay certidumbre e institucionalidad, ahí el gobierno es corrupto, ahí las niñas son agredidas sistemáticamente. Y entonces el Estado, respondiendo a la presión internacional, levanta políticas públicas, crea leyes y pone instituciones para velar por la seguridad de la gente. Pero no le interesa la seguridad como un asunto genuino que implica la existencia misma del Estado y del gobierno. Entonces son instituciones que están allí, pero con serios problemas para cumplir las funciones que constitucionalmente se le han asignado. Y entonces sí, hay una institución y hay una ventanilla, pero del otro lado hay una mujer comiendo una torta que no te quiere atender. Porque no son reclamos que deriven de una exigencia ciudadana genuina. Si no, la gente no reclama, la gente está dormida, la gente es idiota. Es un pueblo dormido, que le robaron el país en sus narices y no se dio cuenta. Es un pueblo sumido en un letargo. ¿Por qué? Bueno, porque sistemáticamente se ha hecho todo para que no abra los ojos, para que cuando abra los ojos le duelan las córneas y rechace saber la verdad. Le duela y repruebe cuando tú le hablas de la verdad, porque quiere estar en un sueño. Y dices, las cosas están cambiando. No, no están cambiando. No.
Porque si las cosas cambiaran, yo tendría que comprometerme. Porque si las cosas están cambiando, quiere decir que yo tengo que hacer algo y no quiero hacer nada. Quiero estar como antes. Es como cuando liberas a un esclavo y el esclavo se pone el grillete otra vez y dice, es que yo estoy cómodo aquí. ¿Por qué me quieres liberar? El otro me tenía como esclavo, pero al menos no me pedía que hiciera algo. Entonces, ¿qué pacto más perverso entre un gobierno corrupto y un pueblo corrupto? Ojo, porque un pueblo desesperanzado necesariamente es un pueblo corrupto. No cree nada, no espera nada. Estira la mano para lo que le puedan tirar, como dádivas. Es una capa importante de la población mexicana que vive en un pacto corrupto con partidos políticos sin solvencia moral, que están allí como en una comuna de ladrones. Y la gente sigue votando por ellos, por la comuna de ladrones, porque no quiere despertar. Nosotros tenemos que revertir todo esto, ¿sí? Y una de las visiones de los paradigmas es la que les señalo, tener la información a la mano. Pero necesitamos más. Necesitamos reconstruir el tejido social, necesitamos hacer el diagnóstico y tenemos que contar con líderes, partidos e instituciones honestas que empiecen a reparar el tejido social con una visión humanista y de crecimiento y de desarrollo de la nación y de la sociedad. Pero tiene que ponerse la piedra angular, tiene que ser el bienestar de los niños y de las niñas, el bienestar de los jóvenes, el bienestar de la gente, porque si no todo propósito pues se viene abajo, como la confianza. Se tiene que restablecer la confianza social. Vamos a ver si lo logramos. Ahorita hacemos una pausa y volvemos, ¿sí? Para mostrarles un escrito que es el propósito de esta clase. Ahorita nos vemos. Nosotros vamos a ver un ejemplo de riesgo, de falta de institucionalidad, ¿sí? Y de la forma como esto afecta a la vida de gente concreta, de gente real y que involucra un drama social, ¿de acuerdo? Fíjense el título de este documento, ¿no? Los dejo un segundito. Vean el título. La Organización para las Naciones Unidas, ustedes saben que es un organismo que nace después de la Segunda Guerra Mundial. El propósito era dirimir las diferencias entre las naciones o bloques de naciones, dar un espacio para la solución pacífica de los conflictos. Pero la ONU va llegándose poco a poco de perfiles de personas profesionales que empiezan a darle un vuelco. La ONU se ha reformado una y otra vez según van cambiando los paradigmas, según va avanzando la ciencia y según va avanzando el debate público acerca de gobierno, el Estado, la autoridad, la seguridad, la salud. Y dicen, oye, dirimir las diferencias entre las naciones es imposible si los pueblos al interior tienen conflictos, tienen diferendos, hay violencia, porque finalmente lo que lleva a un Estado a enfrentarse a otro no es una querella que se dé simple y llanamente en el plano internacional.
hay problemas de frontera, hay problemas de recursos, hay problemas que inducen a las naciones a tener esas fricciones. Es necesario estudiar hacia el interior de cada nación, pues las condiciones en las que vive la gente. Porque efectivamente un gobierno antidemocrático, un gobierno represor, un gobierno que vive coaccionando y coercionando a la ciudadanía, va a estar tentado a buscar la unidad de esa nación entrando en conflicto con otros. O una querella en términos de aguas y territorios, la situación se va a desbordar, pero hay que conocer el interior de esa nación que derivó en un conflicto internacional. Hay que poner atención en la salud, la educación y la seguridad de la gente. Y entonces la ONU cuenta con grupos de profesionistas que van estudiando, haciendo acopio de información, haciendo investigaciones profundas, con la información que les hace llegar los gobiernos de cada estado. Y también con, con grupos de investigadores que van al terreno y que hacen acopio de datos. Entonces te ofrecen un panorama, ¿no?, sobre las condiciones que reinan en la población. Le digo esto porque este título deriva, pues, de un grupo de investigadores que va registrando todos estos datos y entonces llegan a la conclusión. No es algo que se les ocurre, está documentalmente sustentado. Y entonces dice la condición del embarazo en las adolescentes latinoamericanas deriva en serios problemas económicos, en serios problemas para las naciones de esa región. Porque el nacimiento implica una presión social y económica y cultural para la sociedad. No es un asunto que haya que tomarse a la ligera. La conclusión es que el embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina. Esto significa que hay una relación, como les he mencionado en las clases pasadas que les envié, una terca relación entre pobreza, embarazo no deseado y embarazo adolescente, que deriva en ciclos, en círculos viciosos, porque los niños de las madres adolescentes pobres suelen repetir el patrón de abandonar la escuela, de embarazarse a temprana edad y limitar sus oportunidades de crecimiento, y profundizan su situación de pobreza. Parece que es un ciclo que se repite generación tras generación. Entonces, los datos derivan en este juicio, en esta conclusión, que el embarazo adolescente es una fábrica de pobres. ¿Y qué significa eso para los gobiernos de la región? Que necesitan emprender programas, intervenir y remediar. Y entonces esas políticas implican objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y ojo, porque una pieza clave de todos los programas que se implementarán pasan por la escuela. Pasan por darle acceso a la información a esas adolescentes y decirles, tienes medios para prevenir el embarazo. Para esto necesitas a una institución, a una red de instituciones y a personas capacitadas que sin prejuicios hagan llegar esa información. Porque no vas a ir con la visión de castigar y estigmatizar a las adolescentes embarazadas para ponerle remedio. No, tienes que tener una visión de verdadera profesionalidad, de verdadero compromiso
y visión institucional para llegarles ayuda a esas jóvenes. Antes, durante y después del embarazo, hay medidas que tomar antes para evitar y hay medidas que tomar durante para cuidar la vida del producto, para cuidar la salud y el bienestar de la futura madre. Y después, para romper el ciclo de embarazo adolescente, falta de educación y pobreza. Porque si tú abordas esa situación con prejuicios y dices, es que ella quería, es que ella no se cuidó, es que era una sinvergüenza, no hay nada que hacer. Y entonces con esa visión se ha dejado escalar el problema hasta convertirse en un problema regional y casi que podría decir hemisférico. Porque Estados Unidos también tiene serios problemas de embarazo entre sus adolescentes. Está ocupando allí los primeros lugares en la región con México. ¿Qué es lo que está pasando? El Estado no está cumpliendo su función. El Estado está siendo indolente. Hay una situación que ha rebasado al Estado. Hay fuentes de influencia que inciden en el comportamiento de las adolescentes que le están ganando la partida al Estado. Obvio que sí. Hay fuentes de influencia que están incidiendo en el comportamiento de las adolescentes y el Estado no está actuando para evitar este problema. Inducen, ojo, ¿no? Porque todo el comportamiento humano está socialmente inducido. Todo el comportamiento humano hay que buscarlo en la realidad compartida, social, porque no son impulsos internos que deriven de la genética. Acá no vale esa explicación reduccionista. Tienes que ver el medio ambiente, porque incluso las inclinaciones derivadas de la genética, una herencia, se inhiben en un ambiente distinto y se inducen en un ambiente proclive. No hay nada natural. No hay nada natural en un criminal. Hay un ambiente que explica. Hay una historia que explica. Y entonces queda abierto el hecho de que pudo haber sido de otra manera. Si se atendiera, si se registrara y se actuara, si se le diera una oportunidad. Ya en este caso, las jóvenes no pueden ser estigmatizadas, hay que conocer el ambiente, hay que conocer la regularidad de estas situaciones para ver el fenómeno en toda su magnitud y entonces intervenir. Ahí la palabra intervenir es una palabra vinculada semánticamente con la palabra institución. Tú tienes que intervenir y tienes que trastocar el rumbo de los acontecimientos. Por lo pronto, en el caso mexicano, el gobierno se traza el objetivo de reducir a la mitad el número de casos y el porcentaje de fecundidad de las mujeres adolescentes. Ojo, ¿no? Porque no reina aquí una visión prohibitiva. Y ojo, porque en una de las clases que le mandé hablo del derecho constitucional a la salud sexual y reproductiva, en la cual se contempla el derecho
el derecho a el placer, el gozo, que significa la sexualidad. Fíjense cómo luchan también estos paradigmas en este ámbito de la sexualidad, que uno podría atribuirlo a la vida íntima de las personas y que el Estado interviene porque lo considera un asunto de salud pública. Dice, no, 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 yo sí tengo que intervenir en este asunto. No puedo prohibir, pero sí tengo que educar. Y entonces esta visión de la información y el conocimiento puesto en manos de adolescentes es un paradigma, ¿sí?, que va acompañando a un Estado que interviene, un Estado que se ocupa, un Estado que se preocupa por el bienestar de la población. Y ojo, porque tiene una visión económica, política, social, cultural y de salud. Y entonces necesitas tener en cuenta lo que les señalaba antes, que el paradigma de la seguridad y la información se tiene que corregir en el sentido de que se tiene que fortalecer con una visión integral. No basta que la gente tenga la información y le digas, cuidado, porque iniciarte en la vida sexual implican riesgos muy serios a tu salud. No es un asunto pura y llanamente que corresponda a tu vida, sino que afecta también a la vida del niño y afecta a tu entorno. Entonces tú tienes que tomar decisiones inteligentes que velen por tu desarrollo como persona. Todo eso lo dice simple y llanamente cuando tienes un preservativo en la mano. No, no, necesitas asesoría, necesitas cuidado, necesitas monitoreo, necesitas un ambiente sano que te llene de expectativas y que te llene de sueños, porque los sueños también te cuidan. Si yo tengo que postergar esto, yo tengo que tener cuidado porque yo tengo aspiraciones. Y ojo, porque un 17% de las jóvenes consultadas que fueron madres adolescentes decían, yo me embaracé porque yo quería embarazarme, yo quería ser madre. ¿Por qué? Porque hay un cariz, hay un elemento antropológico aquí que tiene que ver con el estatus que alcanza la joven en contextos donde el único papel de autoridad que se le cede a la mujer es el ser mamá. Entonces las jóvenes con sueños, con expectativas, con esperanzas, con propósitos en la vida, que saben que hay que sacrificar para recibir, no se enfrentan fácilmente a esta situación. No quiero decir que no suceda, pero el porcentaje de probabilidad reduce infinitamente porque ella quiere ser doctora o quiere ser ingeniera, arquitecta, quiere ser. Y entonces el propósito de ser madre se posterga. Y eso lo registra plenamente la estadística. Las mujeres que son madres a los 30 años en México, la estadística indica que son profesionistas, que son universitarias, que son mujeres económicamente activas, que no son personas que no tuvieron un proyecto y que se trazaron propósitos. Son personas educadas. Y esto no se trata de estigmatizar a las adolescentes, no, se trata de ver las relaciones causales de un comportamiento con un contexto. Según la UNFPA, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad, 66.5 por cada 1,000 habitantes, más alta del mundo entre mujeres de 15 y 19 años. Niñas, la tasa más alta en el mundo.
Ojo, porque hasta hace poco disputábamos el lugar como región con África, con el continente africano. Y en esta nota dicen, no, ya no hay mm, ninguna duda. En Latinoamérica está pasando algo con las jóvenes, adolescentes, porque se están iniciando a temprana edad en la sexualidad, no hay un Estado que procure su seguridad, que les allegue de información y de preservativos y haya una educación sexual que cuide, que prevenga todas estas situaciones. Y entonces dices tú, bueno, ¿y qué pasa con la familia? ¿Y qué pasa con la educación? ¿Y qué pasa con las instituciones de salud? ¿En qué contextos deteriorados nacen estas historias? Bueno, pues es la pregunta que tenemos que hacernos si queremos encontrar una explicación sociológica a esta cuestión. Dice, el embarazo adolescente lastra la vida de miles de jóvenes y reproduce la pobreza en América Latina y el Caribe, además de generar a los países gastos millonarios que podrían evitarse, advierte la ONU en un estudio presentado este miércoles. Ojo, ¿no? Porque le dice dos cosas muy importantes a los gobiernos de la región. La primera es lo que yo ya les señalaba. Hay un ciclo de pobreza, falta de educación y embarazo en las adolescentes. Y la historia no acaba ahí, porque las hijas que nacen en ese contexto reproducen el patrón, vuelven a caer en el ciclo de falta de educación, pobreza y embarazo, y vuelta a empezar. Y esto va en aumento. La segunda cosa muy interesante que les dice es, si tú crees que te puedes voltear a otra parte y que no importa porque es un asunto privado y de las familias de esas adolescentes, cuidado, porque el gasto social se ha disparado. El gasto para atender, el gasto para cuidar, el gasto consecuencia de ese embarazo es de tal magnitud que yo te recomiendo que actúes, porque es un dinero que te podrías ahorrar. Ojo, ¿no? Dice, hey, si no despiertas, te voy a hablar de algo que es de sumo interés. Estás gastando demasiado dinero en ese fenómeno. No es algo que puedas echar abajo del tapete y que no vaya a haber consecuencias, porque una buena parte y creciente del gasto social tienes que dedicarlo sí o sí a este fenómeno. Lo estás dedicando. Entonces resulta más barato actuar que dejar que el problema crezca. Dice, el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente en la trayectoria de vida de miles de mujeres en América Latina, señala el informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población. Los efectos de esos embarazos precoces son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral, de la salud e incluso de las economías nacionales, añade el documento. Porque esas personas que pudieran ser ingenieras o doctoras o abogadas y ser productivas, se convierten en madres y visto de manera global en una carga. No lo digo yo, lo dicen ellos. Los efectos de esos embarazos precoces son múltiples y se extienden tanto al nivel de la educación como del mercado laboral. Personas que en lugar de estar produciendo, generando riqueza, incluyéndose en el mercado laboral, están como un elemento pasivo. Es una carga económica muy fuerte para la nación. No es un asunto, pues, privado.
afecta la economía de las naciones de esta región, lastra el desarrollo. El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina, dice a la AFP Federico Tovar, asesor regional del UNFPA, le dice una agencia de noticias. Si nosotros vemos la pobreza rampante que campea en América Latina, nosotros encontraremos muchos factores. Falta de desarrollo en infraestructura escolar, falta de inversión en infraestructura productiva, corrupción, evasión fiscal, y embarazo adolescente. O sea, no estás diciendo una cosa menor. Según un informe de UNFPA, el embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe genera costos a los estados que suponen en promedio el 0.35% del Producto Interno Bruto o la friolera de 1.242 millones de dólares anuales por país. Por país. Estamos hablando por lo menos de 24,000 millones de pesos anuales para el caso mexicano. Ojo con esto. Tú dices, pon atención, pon manos a la obra, desarrolla programas para intervenir en el caso y date cuenta que este es un peso muerto que está condicionando el crecimiento del país. No es un asunto privado. Y los efectos de la pandemia del COVID-19 en curso se estiman entre 400,000 y 500,000 embarazos adolescentes adicionales que se van a registrar el año que viene y que tendrán un costo marginal para América Latina y el Caribe de alrededor de 600 millones de dólares. O sea, en el contexto de COVID, este fenómeno se va a disparar. Eso es lo que está señalando la nota. ¿Por qué? Porque los entornos inmediatos en los que viven las adolescentes no son seguros. Hay que intervenir en los contextos inmediatos para proveer, asistir, informar y evitar esta situación. Pero por lo pronto ya se prevé un disparo en los embarazos adolescentes. Esto por restricciones de acceso, anticonceptivos. Esto por restricciones de acceso a anticonceptivos, por factores económicos o por falta de oferta, o por abusos sexuales, especialmente en menores de 15 años, explicó el funcionario. Dice, bueno, es que las clínicas no pueden ir casa por casa entregando preservativos a las adolescentes. Efectivamente, ¿no? Pero también hay violaciones. Y hay violaciones en casa. Entonces, las familias no son un contexto seguro. Te pone la carne de gallina, dices, caray, pero ¿cómo es eso, no? Si las adolescentes deberían de estar seguras en casa antes que en cualquier lugar. El estudio titulado Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en 6 países de América Latina y el Caribe analiza la situación de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay. Y no analiza y elige esos lugares porque sean los de menor incidencia. Analiza México porque es uno de los lugares donde se presenta más esta situación. Es una simple consideración de método, ¿eh? Dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo. Causas.
Según el informe, las niñas y adolescentes que son madres suelen abandonar la escuela para criar a sus hijos, sobre todo en las familias de menos recursos, lo que se traduce en una mayor dificultad para seguir los estudios y encontrar empleo bien remunerado. Educación y pobreza. Casi la mitad de las madres de 10 a 19 años se dedican exclusivamente a tareas domésticas y tienen 3 veces menos oportunidades de obtener un título universitario que aquellas que postergaron la maternidad, al tiempo que ganan en promedio 24% menos, indica el estudio. Educación, embarazo y pobreza. Vamos a hacer una pausa y volvemos para cerrar esta clase. Así planteado, con la lectura de unos cuantos párrafos y siguiendo, por supuesto, todos los presupuestos que les planteé en la primera parte de la clase, te vas dando cuenta de que, bueno, una serie de datos que son muy interesantes, ¿no? La primera de las cuales es que reducir el embarazo a un asunto de drama personal, un asunto privado de cada familia, un asunto que atañe y por lo cual es censurable el comportamiento de la niña, pues que es un planteamiento que no abarca y no permite explicar, mucho menos intervenir en un problema. Es una visión corta, por no decir torpe, del asunto, que abandona conceptos de una enorme carga social institucional y que te permite intervenir como gobierno y como sociedad en un problema. Los conceptos de salud, los conceptos de desarrollo, los conceptos de bienestar integral. Ojo, porque la estadística, si hay alguien por ahí que tenga una visión pro vida, que tenga una visión conservadora sobre comportamiento sexual y que crea que la visión prohibicionista, que censura, que castiga, que condena el comportamiento de la niña con una visión reduccionista de las cosas, se va a negar a estas cuestiones y va a decir, no es un asunto que corresponda a la responsabilidad de un Estado. Es un asunto que la persona decidió y la persona tiene que afrontar. Es un asunto que la persona decidió inducida por un contexto. ¿De acuerdo? Y eso no implica responsabilizar a nadie. Implica que tenemos que preocuparnos e intervenir en esta situación para dar garantías a las personas, para dar oportunidad a las personas y para darle una oportunidad a los niños del futuro, viviendo en ambientes más sanos, más cordiales, más plenos. Y ojo, el Estado tiene una alta responsabilidad en esto, no en el comportamiento del individuo visto de manera aislada, sino en el comportamiento social de la sociedad, en el comportamiento general de la evolución de la sociedad, y tiene que intervenir para garantizar la continuidad, la reproducción, la viabilidad de la unidad de la sociedad, poniendo remedio pues a la pobreza, poniendo remedio a bajas tasas de escolaridad, poniendo remedio a la ralentización en la generación de empleos, porque todo eso implica paz social. Y ojo, necesita ver en esa categoría de problema social
la sexualidad adolescente? ¿Qué tipo de conceptos garantizan que el Estado se ocupe de esta situación? La salud pública y el desarrollo económico de un pueblo. Para que les digo todo esto con insistencia para que dejemos de neciar diciendo que la reproducción y la vida sexual pertenece al campo individual y moral de la persona y que el Estado no tiene nada que hacer allí, ¿no? Y que ser madre adolescente es una bendición y que ella y él se tienen que hacer cargo. No, 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 es un asunto que lastra el desarrollo económico de un pueblo, condena a la persona al atraso, la marginación y la pobreza y genera inseguridad, genera otros lastres sociales, como la violencia, como la muerte, porque incluso estadísticamente está comprobado que a menor edad aumentan, se disparan las probabilidades de muerte en el parto. Es una estadística que también va en aumento. Para el caso concreto de México, es un asunto crítico. Bien, les comparto el texto y vamos redondeando este asunto. Permítame. Dice, asimismo, las mujeres que tienen hijos después de los 20 años ganan un promedio anual de $573 más que aquellas que son madres antes de esa edad. Calidad de vida, ingresos y oportunidades. Estas circunstancias condicionan la independencia de las mujeres, lo que las hace más vulnerables a la violencia de sus parejas. Ojo. Según tasa de fecundidad, segunda tasa de fecundidad más alta del mundo. Según UNFPA, Latinoamérica presenta la segunda tasa de fecundidad más alta del mundo entre mujeres de 15 a 19 años. República Dominicana, 1,006 por cada 1,000. Madre mía. Nicaragua, 92.8. Guayana, 90,1. Guatemala, 84. Guayana Francesa, 82.6. Venezuela, 80,9. Y Panamá, 78.5. Presentan las tasas más altas. De los 6 países del informe, el índice mayor lo presenta Guatemala, 84. Seguido de Ecuador, 77. México, 66. Argentina, 64. Paraguay, 60. Y Colombia, 57. Ojo, porque todo esto tiene que ver con la perspectiva de futuro que tenga un país. Porque alguien podría decir en principio que no hay ningún problema, ¿sí? Porque hay poca población en la región. Porque necesitamos una mano de obra poco calificada y porque necesitamos cubrir el territorio nacional. ¿Por qué? Porque no aspiramos a un futuro mejor. Bueno, pero si tu expectativa como nación es desarrollarte económicamente, tener un mercado laboral profesionista bien capacitado, tener cotas más altas de producción, porque vas especializando cada campo laboral y que por eso necesitas a jóvenes universitarias que se incluyan en el mercado de trabajo. Eso sí es un problema y muy serio. Entonces tiene que ver pues con las perspectivas de futuro que va estableciendo el contexto internacional. ¿Te quieres quedar rezagado? Pues vas muy bien.
vas muy bien. ¿Te quieres desarrollar? Vas muy mal. Y vas metiendo el acelerador. Según los especialistas, el embarazo temprano en América Latina tiene varias aristas, aunque principalmente se debe a la ausencia de una educación sexual integral, al desconocimiento, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y barreras culturales. Ojo, ¿no? El paradigma de la seguridad y la información. O sea, que si tú tienes información, si se te hace llegar a tus manos la información, tú vas a actuar en consecuencia. Es una visión básica del conocimiento y el comportamiento humano. El Estado tiene que hacer llegar información y los ciudadanos actúan de manera coherente. Les digo que es una visión un tanto cuanto limitada, pero sin embargo es un cimiento de la seguridad. La educación, la información y el comportamiento coherente y racional del ser humano. En muchos países está prohibido, incluso, que las instituciones públicas entreguen esos métodos anticonceptivos, denuncia UNFPA. Países que prohíben al Estado que entreguen preservativos a las adolescentes. ¿Por qué? Pues por una visión conservadora y cristiana impuesta al Estado desde fuera. Que quienes gobiernan trazan leyes que le atan las manos al Estado para intervenir en este asunto. ¿Por qué? Por lo que les he dicho. Por una visión, por un paradigma, por un concepto del Estado que traza una frontera entre la vida privada y moral y la vida pública, que sí es potestad del Estado. Y ojo, las consecuencias están a la vista. El Estado no interviene porque el gobierno está en manos de conservadores cristianos retrógradas y dicen, este no es un asunto de salud pública, es un asunto de comportamiento inmoral de la niña. Y entonces el problema va creciendo. Se le cede la potestad de la pseudoeducación, de una formación perniciosa en torno a la sexualidad, a los medios de comunicación, al mercado y a otros, digamos, no especificados, fuentes de influencia en la conducta moral y sexual de las personas y que no están buscando su bien. Estamos hablando de prostitución infantil, estamos hablando de trata de blancas, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de esclavas sexuales, estamos hablando de un mercado negro que va a la alza en toda la región y que necesita un ambiente acidificado y que prolifera en la descomposición social y que atenta contra las niñas. Y mientras el Estado atándose de manos dice, no, es un asunto que corresponde al comportamiento individual de la persona. La culpable es la niña y yo no tengo nada que hacer. Para que vean la importancia del concepto que tengamos del Estado como sociedad. Es decir, hey, no, claro que tienes que intervenir porque es un asunto de salud pública. Las niñas se inician en la sexualidad de manera temprana y coartan su desarrollo. Generan ciclos de pobreza y se disparan las estadísticas de mortandad y de morbilidad. O sea, de muerte durante el parto, de muerte del producto o de enfermedades de transmisión sexual que empiezan a generar o impactar en otros campos de la población, en otras áreas.
en otros sectores. No es algo que puedas limitar al comportamiento individual. La magnitud del asunto obliga a que dejemos atrás esas ideas cristianas, retrógradas, obcecadas, y empecemos a poner el énfasis en un asunto del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de la persona y de la salud pública, en la que constitucionalmente está obligado el Estado a intervenir. Y ojo, porque impacta en otros campos. Dice, oye, desapareció la niña hace una semana, debe estar con el novio. No, señor, tienes que, por protocolos, tienes que hacer las investigaciones, encontrar a la niña, al adolescente. Tienes que velar por la seguridad de la persona. Y entonces los feminicidios no se disparan ante la impunidad y la insensibilidad de un gobierno que actúa con el prejuicio de que ella se escapó, de que ella se fue. No. Tú tienes que, por protocolos, hablar de la seguridad y desplegar a las fuerzas del Estado para dar con la persona. Fíjense cómo impacta en otros campos relacionados con la seguridad y la violencia. Estos conceptos prejuiciosos que tenemos desde el Estado. Efectivamente, la mayoría de adolescentes tienen su inicio sexual sin usar anticonceptivos, ya sea porque no los tienen a la mano o porque no los conocen. Los tienen a la mano, pero no saben cómo se usan. O sea, por ignorancia. En el caso mexicano tenemos un planteamiento desde la visión de la Secretaría de Salud, de tener clínicas amigas que dan orientación sexual a las adolescentes. Y uno de los aspectos en los que se ha puesto el dedo para fortalecer es el prejuicio de las gentes que dirigen el programa, los que están al frente en la ventanilla para atender, que orienten, sensibilicen a esta gente, porque es el contacto que tiene el adolescente para cubrir este aspecto de recibir información, orientación y también los preservativos. Ojo, ¿no? Porque otro de los aspectos que se ha señalado, y se los puse en una de las clases pasadas, hay que ver los videos, ahí están. Dice, es cómo la Secretaría de Salud se va a vincular con otras secretarías para dar difusión y para vincularse estratégicamente con el sector educativo, para darle una educación sexual a las niñas mexicanas. Porque esta visión que estigmatiza, que moraliza y que condena la sexualidad no funciona. No funciona. Es necesario conocer nuestro cuerpo, es necesario gozar de nuestra casa íntima, es necesario tener la información, es necesario tener la oportunidad que hace que tengamos sueños, proyectos, y es necesario que exista un ambiente sano y de respeto. Es necesario, pues, que el gobierno intervenga y que modifique el rumbo de las cosas, porque en este momento el tema está escalando y tiene serias consecuencias para el desarrollo económico de una nación o de toda una región del planeta. ¿De acuerdo? No podemos enfrentar con prejuicios una cuestión que es de salud pública, ¿no?
y que lastra el crecimiento de la nación. Bien, este era el escrito que quería presentarles el día de hoy. Insistirles que vean las clases pasadas, ahí se dan otras estadísticas, se mencionan otros aspectos del mismo problema, se aborda desde otra perspectiva, ¿sí? Es necesario que nosotros hagamos reflexión sobre el concepto de riesgo, veamos su relación original con el entramado institucional de una sociedad, tengamos en cuenta los conceptos y paradigmas en el ejercicio del poder que están depositados en los gobiernos de las naciones, para ver cómo la persona es asistida, cuidada, es respaldada por un contexto, por instituciones y por relaciones sociales que van determinando el destino de la persona. Perder la inocencia, ¿sí? Y dejar este concepto no tanto ingenuo, sino que culturalmente tan propalado de que la persona es responsable, de que es condenable por ende en su comportamiento. Y dices, entonces no existe la responsabilidad. Sí, claro que existe la responsabilidad. ¿Existe la agencia y la responsabilidad moral? Claro que sí, porque las decisiones de los individuos tienen un peso específico en los acontecimientos. Pero es necesario ver la conducta, las decisiones y el comportamiento de la persona a la luz de múltiples factores que van presionando, como si se tratara de un sistema hidráulico cerrado, cómo los líquidos y las presiones se desplazan. O sea, cómo en ambientes sanos, cómo en ambientes educados y cómo en ambientes institucionalizados, donde el Estado procura, observa, monitorea y asiste, la persona tiene un comportamiento. No voy a decir correcto, tiene un comportamiento. Así lo voy a dejar en ese grado teórico, conceptual, y en contextos desordenados, donde falta la institucionalidad, donde el gobierno es omiso y corrupto, donde la autoridad brilla por su ausencia, donde no hay educación, donde hay pobreza, las personas, como en un sistema hidráulico cerrado con presiones diferentes, actúa de otra manera. Entonces, la agencia, la libertad, la acción, la voluntad del individuo tiene un peso, pero no hay que sobreestimar ese peso específico en los acontecimientos, porque al final todo acto humano sucede en un sistema que son factores históricamente depositados en el espacio y el tiempo y van definitivamente ejerciendo una presión en la acción individual. No quiere decir esto que el individuo desaparezca, ¿sí? Como en una masa amorfa de sistemas, de causas y efectos. No, 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 de ninguna manera. Pero hay que conocer cómo interactúan y qué nivel, ¿sí?, de presión ejerce el contexto sobre el individuo. Y entonces nos vamos a dar cuenta que, visto en general, la sociedad no puede dejar al azar los acontecimientos. El Estado moderno, si quiere dar garantías de continuidad al pacto social, tiene que reemplazar estos conceptos y entonces fijarse las metas e impulsar todas sus capacidades para intervenir en los acontecimientos y poner la prioridad, la piedra angular en sus intereses, la salud, el bienestar, el respeto, el desarrollo pleno, la felicidad del sujeto humano. Si no lo hiciere, si el Estado fuera omiso, si no le interesa, tendrá que pagar por ello. No es un asunto que vaya a quedar
y se vaya a reducir a la tragedia individual. Y entonces llegará el día que tengamos que ver con los ojos bien abiertos que el asunto fue maltratado, porque el asunto fue mal conceptualizado. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el individuo debió haber sido protegido por las políticas institucionales de un país. Nada queda en la impunidad. Si nosotros tenemos un concepto de las cosas, nosotros vamos dándole coherencia en el tiempo a nuestros actos y las consecuencias estarán allí para darnos una bofetada en la cara. Parece que sí, parece que tenía razón, parece que primero es el verbo. ¿De acuerdo? Vamos a dejar aquí esta reflexión. Yo no quiero dejarlos en ascuas. Vamos a platicar un poquito acerca de los compromisos finales para llegar a una calificación. Pero voy a despedir aquí la clase. Nos vamos a dar cita para especificar todo eso. ¿De acuerdo?